Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto con TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Hace poco el país volvió a sentir la amenaza terrorista en tanto un recurso de habeas corpus prosperó en la quinta sala penal interpuesto por los cabecillas terroristas pidiendo un traslado a una cárcel común. Este recurso llegó de manera excepcional al Tribunal Constitucional, donde se les denegó este traslado. Hoy en Tus Derechos conversamos acerca de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Terrorismo, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Forma violenta de lucha mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de temor e inseguridad. Terrorismo, más de 20 años de zozobra y fuego cruzado que le cegó la vida a cerca de 70.000 peruanos. Eso sin contar a los que sobrevivieron para llorar por siempre, a los que vieron morir con terror. Cuando finalmente el país calmó el pecho de sollozar con susto y el eco de las bombas ya eran solo recuerdos en la oscuridad de los apagones de esos años, los jueces de la Quinta Sala Penal de Justicia pretendieron dejar una puerta entreabierta a Víctor Polay Campos, Oscar Ramírez Durán, alias Feliciano, Miguel Rincón Rincón y Peter Cárdenas, responsables del desangre del país que hoy purgan condena en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval. La controvertida sentencia de la Quinta Sala Penal disponía el traslado de 4 cabecillas terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA a un centro de reclusión de régimen común, aduciendo su condición de reos civiles y derechos en ese sentido. Decisión que de haber prosperado les dejaba un camino legal expedito a Abimael Guzmán y hasta Vladimiro Montesinos. El rechazo generalizado a la controvertida sentencia fue total en todos los sectores. De inmediato, el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, presentó ante el TC un recurso de agravio constitucional. Recurso que el Tribunal Constitucional declaró fundado, anulando el traslado de los 4 cabecillas terroristas a un penal común, sentando un precedente importante para evitar que otros sentenciados por terrorismo presenten en adelante un pedido similar. En ese sentido, el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, señaló que teniendo en cuenta el interés público y la gravedad de los delitos cometidos por estos reos, el Estado debe dictar una serie de medidas que eviten que la sociedad pueda estar expuesta nuevamente al peligro, por lo que este fallo, recalcó, tiene carácter vinculante. Mencionó además que para el criterio de los magistrados, estos 4 reclusos, como toda persona, tienen derecho a la educación y por esa razón se dispuso que el INPE adecúe las condiciones de internamiento que así lo permitan. Bueno, de esta manera estos 4 cabecillas terroristas van a permanecer donde se encuentran al habérseles denegado esta posibilidad, que en algún momento lo fue, del traslado a una cárcel común. Todo esto por una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Buenos días, Rocío. El Tribunal Constitucional efectivamente en los hechos impidió que estos 4 sentenciados por terrorismo puedan ser trasladados a un penal ordinario. Lo que ellos pedían era ser trasladados de la base naval del Callao, donde ocupan una cárcel en el establecimiento penitenciario, hacia una cárcel, digamos, común. Claro. ¿No? Y esa decisión subió de manera excepcional al Tribunal Constitucional
En la medida que al tribunal siempre llegan los casos, una vez que son rechazados en el Poder Judicial, cuando se interponen, por ejemplo, un habeas corpus, como en este caso, porque que es la acción que interpusieron los 4 sentenciados por terrorismo. Esto es, de no haberse aprobado en esta quinta sala penal el habeas corpus, ellos pudieron haber llegado al Tribunal Constitucional. Claro, claro. Esa era, digamos, la ruta normal. La ruta normal. Sin embargo, la quinta sala declara fundado el habeas corpus y incluso 2 magistrados de la quinta sala del penal, esto es, la segunda instancia, determinó que sean trasladados de cárcel. De la base naval deberían ser trasladados supuestamente a una cárcel de máxima seguridad que disponga el INPE. Pero aquí el tribunal se vio ante diversos tipos de problemas, ¿no? Estamos confrontando los derechos humanos de estos 4 señores con los derechos humanos probablemente de todo el país, porque las condiciones de seguridad podrían verse gravemente alteradas si es que ellos penetran a alguna cárcel de tipo ordinario, donde no se ofrecen las mismas garantías que, por ejemplo, en la base naval, que digamos más o menos es una verdad casi pacífica que ofrece mayores condiciones de seguridad. Muy bien, tenemos ya entonces los actores claros en este proceso. Nos vamos a ir a la pausa, pero seguimos en Tus Derechos para comentar esta sentencia del Tribunal Constitucional. Regresamos. Continuamos en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de los alcances de este fallo, de esta sentencia del Tribunal Constitucional, con la que estos cabecillas terroristas van a permanecer en buena cuenta en el lugar en el que están ahora. Esto gracias a una excepción, ¿no?, que en el que se presenta este recurso de agravio constitucional por el mismo INPE, pese a que no era, digamos, el curso normal de estos procesos. Para conversar sobre los alcances, sobre todo en la historia de nuestro país, por lo que esto significa, nos acompaña el doctor Daniel Parodi, es historiador y profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Perú, aparte de columnista en diarios locales. Doctor Parodi, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Encantado, Rocío. Buenos días. A tus órdenes. A ver, bueno, esta sentencia, para los que a lo mejor no recuerdan todo lo que fue o los alcances que tuvo los tiempos del terrorismo, pues puede que pase un poco desapercibida. En ese sentido, esta decisión pues tiene una significación diferente, ¿no? Sí, mira, como profesor universitario, noto lo que tú dices, noto un cierto desconocimiento de las nuevas generaciones sobre la década del terror. Por eso, también desde una lógica histórica más que jurídica, lo que me gusta de la sentencia del Tribunal Constitucional es que envía un mensaje, ¿no? La sociedad no quiere ni tiene por qué reconciliarse ni perdonar a los terroristas, ¿no? Y además que no hablamos de cualquier terrorista, sino de los cabecillas del MRTA. Ahí tenemos a Víctor Polay, ahí tenemos a Miguel Rincón, ¿no? Y bueno, para hablar de la violencia que ejercieron, lo difícil es por dónde empezar. Ellos, tanto Sendero Luminoso como el MRTA, emprendieron una guerra en contra del Estado y de la sociedad peruanos desde diferentes flancos, ¿no? Con un saldo, según la Comisión de la Verdad, de alrededor de 70.000 muertos, mucho más que en la Guerra del Pacífico, mucho más que en la Guerra de Independencia juntas. Qué terrible, ¿no? Y sobre todo para los que no han vivido y además no han sido informados respecto de lo que pasó, pues esta sentencia no solo ha pasado desapercibida, sino no ha tenido pues la significancia que debería, porque parece increíble, pero a lo mejor ni siquiera comprendían el estado hasta un poco de zozobra, ¿no?, en el que se puso la sociedad y quienes
si hemos vivido parte de estos tiempos, cuando este habeas corpus prospera en la quinta sala penal y bueno, pues se produce ahí un impasse que nos generó, no sé, un despertar de las memorias, claro, y se genera pues esta excepción, ¿no?, para que pueda prosperar este recurso de agravio. En tiempos del terrorismo, en la década de los 80s y principios de los 90s, la sociedad estuvo en jaque, ¿no? Las formas del terror fueron múltiples, ¿no? La mayor cantidad de víctimas, en primer lugar, correspondió a los grupos subversivos, y fueron personas humildes, fueron campesinos de las zonas rurales, lo cual no quita que también haya habido víctimas en las ciudades, que luego haya habido atentados selectivos. El MRTA perpetró en el año 89 el secuestro de dos empresarios, ¿no?, que querían intercambiar en un rescate. Como no lo lograron, los ejecutaron 3 años después. Tenían una suerte de cárceles del pueblo. Es cierto que estadísticamente el MRTA tiene una cifra de víctimas, de personas que ellos eliminaron, bastante baja en el conjunto general, pero he estado leyendo el informe de la Comisión de la Verdad y no es porque no hayan querido, no es porque quizás estuvieron menos preparados o sus tácticas no fueron tan efectivas como las de Sendero. He visto que cometieron una serie de errores, la mayoría de sus líderes ya estaba capturada en el año 89, escapan, son recapturados en el año 92, y es por eso que a fines del año 96 perpetran su crimen, no diré mayor, pero sí el más sonado, que es la toma de la embajada de Japón con 72 rehenes, 4 meses, que nos tuvo en una triste vitrina internacional por 4 meses, ¿no es cierto? Además de lo que significó para los rehenes, para sus familiares y como impacto hacia la sociedad. Quiero hacer una reflexión para tratar de ser objetivo. Es cierto que en la guerra interna las Fuerzas Armadas también cometen excesos, ¿no? Un fuego cruzado. Pero los comete cuando actúa en defensa de la sociedad en una guerra que ellas no iniciaron. Por eso en otras ocasiones he hablado de la necesidad de reconciliar las Fuerzas Armadas con sus víctimas civiles en este proceso de la guerra, pero en esta reconciliación no hay cabida para el terror, no hay cabida para los terroristas. Me explico, de aquí a 10, 20, 50, 100 años, nuestras Fuerzas Armadas van a seguir siendo nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que reconciliarnos con ellas, y así como ellas cometen en excesos, también ellas son las que derrotan a los terroristas. En cambio, con estos últimos, yo no veo la causal, la razón de reconciliarse. La población no quiere, la población quiere más bien protegerse de ellos. Y yo, desde la lógica histórica, porque no quiero entrar a la jurídica que no me corresponde, eso es lo que valoro de la sentencia del Tribunal Constitucional, que nos está protegiendo. Claro, sin embargo, a la luz de los años y del desconocimiento, pues hay gente que incluso al no conocer todo esto puede pensar que se le están vulnerando incluso los derechos y pueden en ese sentido caer seducidos pues por estos mensajes a través del Movadef, que ya se está interviniendo. Claro, ¿no? Ahora, ojo que si leemos la sentencia existen 3 puntos, ¿no? Uno de ellos es el de la progresividad, a través del cual estos miembros del MRTA quieren ser trasladados de penal, porque aluden que el centro del Callao esto es un penal
militar, el cual ha sido descartado. Ha sido descartado por una cuestión de seguridad, y estoy de acuerdo, el extender, el flexibilizar el régimen de visitas, ¿no? Y si es que se les ha negado, es por una cuestión de seguridad, porque ya ha ocurrido en el pasado que estas visitas llevan las órdenes, información, claro. Pero en cambio hay un tercer elemento en la sentencia del Tribunal Constitucional en el que se declara fundada la causa de los subversivos, que es en el derecho a la educación. O sea, sí hay una vocación constitucional y de defensa de los derechos fundamentales en el tribunal, porque ha sido muy tajante en señalar que sí se les tiene que brindar todas las facilidades que no se les estaba brindando a estos reos en lo que refiere su acceso a la educación. Entonces se queda subrayado ese punto y bueno, queda para la reflexión todo lo que ha comentado aquí, ¿no? Falta memoria, falta información sobre todo de estos temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Parodi. Nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos con más en Tus Derechos. Esta mañana comentando acerca de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Volvemos. Continuamos con el programa Tus Derechos y hoy nos acompaña el doctor José Ávila, quien es viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, con quien vamos a tratar esta sentencia referida a, en los hechos, esta denegatoria del pedido de 4 sentenciados por terrorismo, quienes pedían irse del centro de la base naval hacia un establecimiento ordinario. Bienvenido, doctor Ávila. Muchísimas gracias, doctor Paredes. Un gusto de verlo y aquí a tu disposición para comentar lo que usted considere por conveniente. Vamos a desmenuzar un poco esta sentencia. Estos 4 internos están bajo un régimen del denominado CEREC y ellos lo que pedían era que más bien las condiciones de reclusión estén amparadas no bajo este reglamento especial de la base naval, sino bajo el reglamento al que se acoge cualquier otro tipo de interno, que es el Código de Ejecución Penal, el que básicamente determina estas normas. Este pedido inicial que ellos hacen, esta suerte de gran premisa sobre la cual estructuran su intervención, ¿es aceptable? ¿No lo es? Bueno, hay que partir de una premisa que creo que no se está tomando en cuenta en el análisis, ¿no? Pero que la sentencia del tribunal evidentemente sí lo deja entre líneas. Es que el diseño de la política penitenciaria es parte de la política criminal. En consecuencia, ¿esto qué significa? Significa que el Estado, por razones de política criminal, porque también así en muchas sentencias del Tribunal Constitucional ha reconocido que la política criminal la define el Estado estableció que en las épocas más difíciles adoptó la política penitenciaria de hacer un penal, que es el CEREC, ¿verdad?, dentro de las instalaciones militares para recluir a internos por terrorismo. Entonces, fue una decisión de política criminal. De acuerdo. Este penal está bajo la administración, ¿verdad?, de un comité que está presidido por una autoridad civil que es el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, cosa que lo deja muy claramente establecido la sentencia del tribunal. En consecuencia, no es que están administrados por militares, no. Este penal especial tiene una administración y una dirección que está gobernado por un comité ejecutivo que está presidido por las autoridades civiles. En consecuencia, todas las decisiones salen de este comité del CEREC. De ahí que podríamos concluir que estamos ante un penal básicamente civil y no ante un penal militar. Digamos, exactamente, ¿no? Exactamente, porque por razones de política criminal es que se solicita que en un recinto militar que tiene la gran garantía de la seguridad se pueda establecer un penal, pero solamente se aprovecha la contención de seguridad. Pero la administración y la dirección es bajo la presidencia de la autoridad del INPE. Ese es un aspecto importante.
El otro aspecto importante que señala la sentencia del Tribunal Constitucional es que normalmente se entendía, doctor Paredes, de que la ejecución penal, la etapa de la ejecución penal, se basa en 4 principios. El principio de legalidad, el principio de resocialización, el principio de proporcionalidad y el principio de humanidad. Lo que hace esta sentencia es levantar un nuevo principio que forma parte de la ejecución de la pena, que es el principio de seguridad. ¿Por qué? Porque en el apartado 6, en el párrafo 6 de la sentencia, establece que la finalidad de las autoridades que son responsables de la ejecución de la pena es evitar que se fuguen los internos, Claro. es evitar que sigan con la conducta criminal, que sigan haciendo delito en las cárceles, y tercero es el control del régimen penitenciario, que se entiende como respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. Entonces, esta sentencia ha establecido 3 nuevos criterios. Claro, ¿verdad? es que la democracia en realidad también tiene derecho a defenderse, ¿no? Por supuesto. Y defenderse, por supuesto, bajo los cánones. Ahora bien, teniendo entonces esa premisa clara, lo que ellos decían, no obstante, es que querían tener una suerte de incentivos o de premios, como lo tiene cualquier otro interno de algún establecimiento penal, inclusive de máxima seguridad, que, por ejemplo, les permitiría tener algún tipo de beneficio. Y esto, digamos, bajo el nombre de progresividad, ¿no? Entonces, frente a eso, el tribunal se pronuncia, y esta suerte de beneficios, uno se pone a pensar, ¿por qué no darles a este tipo de internos esta denominada progresividad? Por razones de política criminal, porque, a ver, quien diseña el régimen penitenciario también es un componente de la política criminal, y el Estado ha considerado que dentro de las diversas clasificaciones de internos, hay internos primarios, hay internos de mediana peligrosidad, hay internos de mínima peligrosidad y hay internos de máxima peligrosidad. Entonces, cuando tú tienes un penal con internos de altísima peligrosidad, como es considerado gente por terrorismo, en consecuencia yo no estoy obligado a establecer un sistema de tratamiento progresivo, porque es bastante probable que estas personas en verdad no puedan lograr transformar su mentalidad, o sea, sigan considerándose que son terroristas y que son agentes políticos, en fin. Entonces, el tratamiento progresivo no me va a lograr ese cambio, cosa Claro. que sí me puede ayudar en internos de mínima o de baja peligrosidad. Ahí sí la progresividad es un estímulo muy importante. Pero estas personas ya no van a ser resocializados. A estas personas lo que necesita la administración penitenciaria por política criminal es solamente tener seguridad. Seguridad, pero con respeto a la dignidad humana. Esa es la fórmula que normalmente juegan los países cuando tienen este tipo de internos. Dignidad que, por ejemplo, se da cuando se acoge este extremo en el que piden una suerte de mayores facilidades para la educación, ¿no? Básicamente educación a distancia o educación técnica, en la cual el tribunal sí les concede o en todo caso reconoce esa pretensión. Es absolutamente razonable. Yo creo que el Tribunal Constitucional, en una mirada muy equilibrada, ¿verdad?, advierte, identifica la política criminal que tiene el Estado frente a este tipo de internos, y lo que hace el tribunal muy inteligentemente es sopesar y dice, ante la dureza de la política criminal, es una dureza, claro, es política criminal, entonces hay que compensar y hay que reconocerle esas facilidades para que el interno pueda ayudar a no perder su dignidad humana, y es a través de la herramienta de la educación. Ahora, pero y alguien que nos esté viendo digan, bueno, ¿y no pecarán de ingenuos los magistrados cuando le conceden este derecho? Porque ¿qué sucedería si se accede a través de la educación a información que podría clasificarse peligrosa? ¿La sentencia resguarda esta probable contingencia? ¿Le No, da algún papel al INPE, por ejemplo? Yo creo que la propuesta que hace, la recomendación que hace la sentencia del tribunal al Ejecutivo es simplemente le está diciendo, oiga, dentro de tu concepción de política criminal, establece una fórmula de establecer programas de contenido educativo
pero siempre con el enfoque de seguridad. Claro, y sin renunciar el INPE a esta potestad de ver qué curso le podemos dar. Exactamente, entonces ahí tiene que haber una mirada de los penitenciaristas y establecer cuál es el perfil que tienen, el tiempo que tienen, la edad que tienen, y en base a esos elementos objetivos tú puedes hacer una propuesta de un modelo de educación. Quizás el arte, quizás puede ser literatura, puede ser cultura, puede ser libros, fomentar lectura, o sea, pueden ser ese tipo de programas de educación que ayuden a que esta persona privada de libertad, ¿verdad?, mantenga su condición de ser una persona con dignidad humana. Muy bien, agradecemos mucho la participación del doctor Ávila, quien es viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, que nos ha hecho ver cómo mediante esta sentencia se ha incluido un componente referido a la seguridad en el tratamiento penitenciario. Volvemos con las frases del programa. Notó un cierto desconocimiento de las nuevas generaciones sobre la década del terror. La ejecución penal se basa en 4 principios: el de legalidad, el de resocialización, el de proporcionalidad y humanidad. Eran las impresiones de nuestros invitados. Sin embargo, hay que resaltar que se les niega este traslado que pedían en su recurso, pero sí se les reconoce dentro de sus demandas el derecho a la educación. Así es, se les reconoce esto en la medida que todo ser humano, así sea alguien que haya sido sentenciado por terrorismo, tiene derecho, por supuesto, a recibir una determinada clase de educación, más aún si en la sentencia no se ha previsto que se le restrinja algún otro derecho distinto a la libertad de tránsito. Y esto es muy interesante porque el padre Lancier, este antiguo capellán de algún establecimiento penitenciario, el Lurigancho específicamente, alguna vez habló de la superioridad moral que tiene que tener el Estado, ¿no? Y aquí eso creo que se grafica porque el Estado, sin ceder en su firme posición de defensa de los derechos humanos de todo el Perú, de todos los peruanos, también es capaz de, bajo el Estado de Derecho y bajo las reglas que conocemos, de ceder y de conceder en todo caso el ejercicio de un derecho como a la educación con determinadas reglas, sí, porque el INPE tiene que fijar determinadas condiciones, pero que no les puede ser esquivo a ninguna persona. Muy bien, entonces nos quedamos con esto último. Nos vamos, no sin antes siempre recordarles que cualquier sugerencia o comentario que pueda ser tema del programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver.